Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy tenemos un invitado muy especial a esta serie de podcast y entrevistas. Es, si mal no estoy, el primer invitado internacional que tenemos en estas entrevistas del canal, el mismísimo, el inigualable Rial Guaguanco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por esa intro, hermano. Wow. Y gracias, hermano. Quería venir para acá, para tu podcast. Y nada, hermano, aquí estamos activos. Genial. Bueno, vamos a hablar entonces con Rial sobre pues sus últimos años un poco y sobre todo, más puntualmente, sobre su nuevo disco, su nuevo álbum que está estrenando. Ya está disponible en todas las plataformas digitales otro día más para que vayan y lo escuchen. Entonces, bueno, pues antes de entrar al disco como tal, supongo que primero lo primero, creo que la última vez que supimos de ti como un poco tu apreciación sobre Bogotá, pues sabemos que vives en Bogotá desde el 2019, si mal no estoy. La última vez que te escuchamos hablar de tu vivencia acá en Bogotá fue como en marzo del año pasado, cuando te entrevistó Santi Sembrano y mencionabas pues como que te estaba yendo bien, que te gusta mucho la ciudad, Bogotá, y justo cuando salió esa entrevista fue cuando empezó toda esta locura de la pandemia. ¿Cómo ha sido este último año en Bogotá con la pandemia, con todo lo que ha pasado? ¿Cómo te ha ido este último año? Sabes que igual en ese periodo que mencionas, yo igual estaba como full en mi onda, tipo en la música, la vuelta de la música y ya. Y, y la verdad, eran pocas las situaciones en las que estaba como muy por ahí, tipo en la calle, ¿sabes? Sí, yo suelo tener una rutina muy de la casa y del estudio, ¿cierto? Ujú. Entonces, y más últimamente. Y luego pasa que empieza esta loquera, hermano, en seco, así de la nada, estamos así normal, paseando el perro, haciendo el mercado normal y de repente nos dicen esta mierda que estamos viviendo y que ya vivimos, pues en específico aquí en Colombia las cuarentenas fueron fuertes, o sea, fueron en seco de una pan fuera, Sí, todo el mundo a guardarse. Y la verdad, sinceramente, eh, si te soy sincero, me dio el espacio realmente de terminar de definir cosas muy importantes del disco, que de igual manera no es que antes tenía demasiadas distracciones, sino que en ese momento en particular empezaron a fluir muy bien porque igual tenía, marico, toda la concentración necesaria. Cuando empezaron a levantar un podio, igual yo tenía unos equipos aquí en la casa relajados, tipo normal, los monitores, algunas cosas, y en el estudio es donde hago el trabajo más fuerte. Entonces, claro, cuando se dio la posibilidad de volver a ir al estudio, fue la felicidad total porque ya estaba volviendo a esa rutina que es muy importante para sobre todo terminar un disco como este que es de mucho detalle, mucho trabajo de mezcla y tal. Entonces, gracias a Dios, el año, dentro de toda esa parte fastidiosa, estuvo muy brutal, bro. ok. Y cuando mencionas el estudio, ¿es el estudio de Rob Ramos allá en Magna Records o es otro lugar que tenías? O sea, es un espacio Sí, distinto a lo que señor. tienes en la casa. Sí, señor. Ese es el espacio de mi hermano, Rob Ramos, Magna Rhythm Soul, donde siempre estamos allí. Y nada, hermano, ahí es donde estamos haciendo todos los trabajos desde hace par de años, weón. Y como te digo, yo siempre me apoyo en la casa, tengo mis cosas acá, trabajo acá una parte y luego allá siempre como que, y sobre todo últimamente prácticamente llegamos a tener como 5 meses sin salir de ahí prácticamente, o sea, todo el día en esa vaina, llegando de día, saliendo de noche, muy de noche. Y ahí vamos, hermano, gracias a Dios, el resultado del proyecto fue bastante satisfactorio en el sentido del sonido que estamos buscando y a seguir trabajando. Ok, y me parece curioso preguntarte esto, digamos, en esta entrevista que tienes, además es bastante, pues, comillas, vieja ya, con este parche de encabinados, que vas como en un carro con unos panas, mencionas, ahí te preguntan qué prefieres, si el beatmaking o rapear o pues la escritura, y tú dices que incluso prefieres los shows en vivos, que prefieres como toda la parte del en vivo.
ahora que precisamente no puedes tocar, no hay shows en vivos, no hay conciertos, ¿ha cambiado de pronto como tus favoritos o tus prioridades entre el beatmaking o el rapeo? Y la verdad, en cuanto al tema de los shows, que tienes toda la razón. De hecho, eso es algo que ha desaparecido de la mentalidad del artista. Y la verdad me apasionaba mucho en ese tiempo porque era muy perfeccionista, me gustaba mucho ensayar bien, tener el tracklist bien curado, dependiendo de los públicos a los que me fuese a enfrentar en ese momento. Pero ya en este momento, la verdad te podría decir que estoy un poco más inclinado, por suerte, a escribir letras que a hacer beats, porque de hecho tengo meses sin hacer beats por el hecho de que todo en este disco lo hice como por capas, todo fue como una experiencia, cada experiencia tuvo su momento necesario. En el caso de este disco, yo empecé a hacer los beats primero, hice los diseños, que todo tuviera de que estuviese ya listo ese sonido, ahí empecé yo a enfocarme mucho más en las letras. Entonces, digamos que en la parte más reciente que vivo ahora actualmente, digamos que tengo un poco más la rutina más fácil de escribir que de hacer beats en este momento. Más sin embargo, siempre a lo que le he dado más enfoque y a lo que le doy más trabajo, digamos, rutinaria así a nivel de horas diarias, es generalmente a la producción, o sea, tipo sentarse a mezclar un track, armar la estructura. A eso es a lo que yo siempre le he dedicado mucho más tiempo porque realmente es un trabajo muy fuerte que lleva bastante dedicación. Justo que mencionas esto de como el del trabajo más arduo y más dispendioso de que es la producción, em, si bien tus últimos años, digamos, como solista fueron de relativo silencio, por así decirlo, pues tú estuviste muy metido y muy de lleno con toda la producción y con toda la gestión del disco del Dojo de Worldwide, que salió hace ya dos años, sí, eso fue 2019. Cuéntame qué pasó inmediatamente después de haber lanzado Worldwide, o sea, cómo te sentías tú de pronto personalmente o profesionalmente. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente después de lanzar Worldwide? Porque yo me acuerdo que justo esa vez que te contaba que nos vimos allá en las oficinas de OneRPM, me acuerdo que alcancé a cruzar un par de palabras con Marlon y me decía que, como, o sea, como que se sentía un poco como a la expectativa y un poco como sin saber muy bien cómo la gente estaba recibiendo el disco. Pues es un disco súper largo, súper grande, es una producción muy profunda, por así decirla, muy compleja. Entonces, cuéntame cómo fue ese momento después de Worldwide. Pues específicamente sobre, digamos, tipo el release del disco del Dojo, Ujú. y cuál fue su receptividad en cuanto al público. La verdad, yo recuerdo con mucho cariño cómo generamos de la nada había mucho movimiento tipo en Twitter, la gente estaba publicando mucho, incluso gente tipo más famosa apoyando, ¿sabes? Publicando vainas del disco, Hmm. lo cual yo recuerdo con mucho cariño. Sinceramente, yo creo que ese disco, la única limitación es que puede presentar cualquier proyecto del Dojo en cuanto a, o sea, sabemos que en tiempo normal, digamos, sin fuera de pandemia, es súper importante el apoyo de los festivales y los shows y todo este tema para Ujú. apoyar un proyecto. Ya ahorita en este contexto no tiene mucho que ver, pero digamos en ese momento, este, la limitación para cualquier proyecto del dojo es esa, que como somos mucha gente, somos un crew bastante grande, entonces para llevar a cabo esas giras y defender correctamente el disco como hubiéramos querido, era lo que iba a ser bastante difícil y de hecho solo pudimos hacer un tour Ujú. en tiempo del lanzamiento del disco en México. Ok. Este, y ya luego fueron presentaciones tipo más Joey Giga, Lil Supa y Willy DeVille, así. Entonces, por ejemplo, en Perú tuvimos un show Willy DeVille, Joey Giga, entonces cantábamos repertorio del disco del Dojo y también de nosotros como artistas individuales. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso fue lo que le faltó al disco.
Ok. Pero pasa que también nosotros estamos construyendo una industria todavía musical que le hace falta un tiempo o sea, hace falta trabajar mucho para establecer los cimientos de verdad de una industria de rap, alrededor del rap, un ecosistema que tenga, pues, que camine bien. Entonces, de momento, yo me siento muy contento con los resultados de ese disco y más aún sabiendo que yo en lo personal le dediqué muchísimo tiempo a la producción y los resultados del sonido me gustan mucho todavía, escucho el disco todavía y yo siento que marcó algo muy importante en la gente y sobre todo en el público real del dojo. Bueno, ahora sí entremos a hablar del nuevo disco Otro Día Más. Ya, señores y señoras, para quienes nos están escuchando, ya está disponible el nuevo álbum de Real Guaguancó en todo lado, en todas partes. Em, Real, ¿cómo es lanzar un nuevo disco de solista después de tantos años de no publicar un disco de solista? Es decir, el último álbum, digamos, de larga duración per se tuyo es pues Latin Jazz Rap, que pues es básicamente ya mirándolo en retrospectiva como uno de los grandes discos de rap en Latinoamérica de los últimos años. Y pues este nuevo álbum llega, ¿cuántos son? Como 8 años después, más o menos 7, 8 años después. ¿Cómo es lanzar un nuevo disco después de tanto tiempo? Eh, la verdad, hermano, yo estoy todavía así como un poco aturdido con la dinámica de trabajo tan fuerte que llevó a hacer el disco al nivel que lo queríamos hacer, Ujú. que tipo, también estoy un poco, si sabes que yo me pongo un poco de distancia entre mi persona y el tema de las redes sociales, Ujú. entonces en ese sentido eh, me da un poco la libertad de igual manera no perder, digamos, tanto el sentido de la realidad, porque muchas veces cuando las personas están tan involucradas dentro de ese submundo que acompaña la música, eh, pierden un poco ciertas nociones de la realidad, yo creo. Entonces, en ese sentido, yo he intentado lanzar el disco de una forma un poco misteriosa, pero al Ujú. mismo tiempo publicar, bueno, hacer cosas, si son publicaciones breves que signifiquen un fuerte statement en el momento y advertir para que la gente esté consciente de que es para ellos también, a pesar de que está un poco distante de todo este tema que te estaba hablando. Y, y nada, quería lanzarlo. De hecho, a mí me hubiese encantado lanzarlo en seco así, sin videoclip, sin sencillo, Así, tras. para cambiar un poco sí, para cambiar un poco esa dinámica tipo tradicional de presentar los discos, pero al mismo tiempo, en este caso lo hice un poco equilibrado, un poco en intermedio entre esas dos cosas. Sí. Y nada, hermano, pues es una felicidad, una de las felicidades mayores que he tenido en la vida es poder terminar este disco como quería, como lo soñaba, como me imaginaba que iba a sonar, como me imaginaba que se iba a ver la portada, etcétera. Entonces, es increíble, es una experiencia muy brutal. Ok, y también en la entrevista esta que tienes con Santiago Sembrano, mencionas que este álbum es, o sea, lo describes como un trabajo de vida y que invertiste como mucho en ti y como que fue un proceso también donde necesitabas vivir de cierta forma para poder lanzar este disco. Mi pregunta es, ¿qué sientes que necesitabas vivir o que viviste o que de pronto sentías que te hacía falta para poder crear este nuevo trabajo como con la complejidad que tiene? La experiencia más importante que me hacía falta en ese momento era como salir del país, porque si en las circunstancias en las que yo estaba, digamos, pasando en ese momento y lo que yo veía que iba a empezar a suceder en mi país en cuanto a la parte económica, digamos, la falta de shows a nivel nacional, que ya estaba bajando mucho debido al tema económico, social, todo lo que estaba pasando. También mucha gente estaba empezando ya cada vez más a migrar y yo de alguna manera, a mí me llamaba mucho la atención esa, digamos, querer vivir esa experiencia. Entonces yo vine a
tocar a Colombia por primera vez, si no me equivoco, a mediados, creo que finales de 2016. Y luego de ahí me fui a una gira pequeña en México y entonces aproveché de irme hasta allá en base a esas circunstancias y también buscando este disco. O sea, yo realmente fui a vivir ciertas experiencias que me hacían falta, tipo ser mucho más independiente de lo que era en ese momento en Venezuela y también entender en carne propia y vivir eso en primera persona, lo que era esa experiencia de tipo dejar tu país por completo, dejar a tu familia, buscar esa independencia, empezar a hacerla desde cero. Y yo creo que esa era la parte más importante que fui a buscar, la cual yo sabía que le iba a dar el mensaje al disco que le hacía falta para pues tener un concepto cerrado, completo, que se sintiese como algo tipo una experiencia completa. Porque en ese momento, antes de yo irme, la única canción que existía era Apocalipsis Ahora. Pero esa era una canción, digamos, que tenía una temática medio cinematográfica y un concepto un poco abierto, pero ya luego al disco, para encerrarlo bien, le hacía falta esa sensación común en todas las canciones, en cierto sentido. Y yo sabía que este viaje era lo que me iba a dar, o ese comienzo a esa nueva vida era lo que me iba a hacer falta para que el disco tuviese esa contundencia que yo buscaba. Entonces, eso fue básicamente lo que fui a hacer y nada, vivírmela en un país donde, digamos, el sistema es totalmente diferente al venezolano, y todas esas experiencias que conllevan ser migrante. Digamos, también hay una cosa que me pareció interesante de este nuevo disco, y es que, digamos, en la canción Calla, que es tal vez de mis favoritas del nuevo disco, hablas mucho como del confinamiento mental, de estar como encerrado contigo mismo, mencionas, o sea, dices, estuve quieto para convertirme en un ser más completo. ¿A qué momento específico hace referencia a estas frases? Porque siento que también hay como un algo de pronto como de soledad o de introspección o como de tú, no sé, en tu casa o en tu cuarto, como muy mirando hacia adentro. Y repito, como en la canción Calla se evidencia bastante eso. ¿Qué sentimiento o como qué sensación como que quieres o querías expresar en este álbum? Y bueno, esa canción es una de mis favoritas en cuanto a la parte, digamos, de la lírica. Ujú, Y esa canción yo la escribí, fue una de las primeras que escribí en Ciudad de México cuando estaba allá. ujú. Digamos, ya cuando estaba un poco adelantado lo que te decía de la parte de los beats y el sonido. Pero sí, estas son canciones que hablan de problemas personales, de problemas muy profundos y realmente al mismo tiempo yo siento que acompaña o yo quisiera que fuese en compañía de la vida de muchas personas que están pasando por esta misma vuelta, ¿me entiendes? Entonces, Ujú, de hecho, ni siquiera no solo venezolanos en específico que se van a otro país, porque hay muchas personas regadas por el mundo que están en otro país que no es el suyo y que están sin saberlo, muchas veces viviendo, teniendo problemas psicológicos, emocionales, que no están expresándolos correctamente y que de repente no se los quieren contar a nadie porque pueden significar una debilidad o lo que sea. Y en ese claro. sentido, este tipo de canciones son como una compañía, un soundtrack para la vida de estas personas como yo también, que hemos vivido todo este peo y que nos hace falta escuchar una canción que nos diga lo que nos estuvo pasando, lo que nos puede haber pasado o lo que nos puede pasar en el futuro, digamos, en esta situación a la que me refiero, tipo ser migrante o simplemente hablando de la soledad en concreto, pues la verdad es que, marico, el mundo se está convirtiendo en una vaina así. O sea, realmente nos estamos aislando cada vez más Sí, de acuerdo. de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de toda la vaina, indiferentemente de tu situación personal, pero porque es que, claro, el sistema te está colocando en una cápsula para que de esa manera tú vivas. Entonces hay que tener un poco de conciencia, yo creo, y el hacer música, digamos, con estas temáticas puede ser un poco no tan comerciable o lo que sea, pero
de igual manera siento que es algo que hace falta, ser muy honesto sobre estos temas, conversarlo, hablarlo muy crudo, o sea, decirlo con las palabras que sean necesarias decirlas, expresarlo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí siento que es una conversación bastante urgente y necesaria y sobre todo que se debería dar así, como dices, como sin tabús ni como cosas ahí como escondidas ni nada. Entonces, pues también bacano que lo hagas también viniendo de tu parte, pues un artista creo que siempre tiene también bastante voz y como esa le puede dar un acompañamiento también a través de las canciones a las personas como que se puedan sentir igual. También sobre la canción, digamos, Lucha por las Lucas. Y no solo en esta canción, pero pues digamos también en varios momentos del álbum, si haces como ciertas reflexiones o ciertos apuntes de pronto como al dinero y como al rebusque y como a hacer dinero con el rap, con el arte. Incluso mencionas que el rap para ti ya se está volviendo algo rentable, pero también mencionas que igual todos los días hay que levantarse y conseguir Luca de alguna forma. ¿Cómo, cómo ha sido, digamos, tu relación con esto, con el dinero, con las lucas? De pronto, hace 8 años que estabas lanzando Latin Jazz Rap versus ahora, ¿sigues mirándolo de la misma forma o hay algún otro tipo de apreciación que de pronto esté expresada en este nuevo álbum? Pues básicamente yo desde que solté ese disco, Latin Jazz Rap, yo me entregué totalmente a la música. Yo no me he dedicado desde ese tiempo hasta ahora a más ninguna otra cosa. Y pasa que lo que yo creo que yo no tenía, obviamente, en ese momento, porque nadie me lo iba a enseñar, como que siéntate aquí, este es un tutorial de todo lo que tienes que hacer para subsistir en esta industria o en este tipo de mercado, o lo que sea, como Mm. se le llame, era esa disciplina o esa motivación interna que hay que mantener viva siempre todos los días. Y yo creo que otro día más también, en cierto sentido, habla sobre este tema, que es que indiferentemente de cuáles sean tus ambiciones artísticas, bueno, yo en lo personal, son totalmente una prioridad, pero al mismo tiempo también es una prioridad estar enfocado todos los días en ese movimiento y en ese trabajo que tienes que hacer para superarte a ti mismo, sobre todo, y también para alcanzar ciertas cosas que son esenciales para conllevar la vida cotidianamente y Ujú. también para mantener a tu familia, si esa es una de tus metas. Entonces, Lucha por las Lucas es una canción muy importante por eso también, porque habla sobre eso, mantenerse pues básicamente enfocado en esa meta diariamente y no perder también tu esencia como persona y tampoco perder tu mensaje y, y también entender que es que, tienes que abordarlo como una mentalidad y no verlo como que, bueno, yo hago trabajo cuando me da la gana y ya, sino simplemente yo en lo personal intenté ya en ese punto, cuando hice esa canción, entendí que realmente era algo necesario verlo como una filosofía y llevarlo a cabo todos los días con toda la pasión y obsesión del mundo para que pues alcanzar esas metas pues. Ok, y digamos, ahora que pues antes estabas mencionando un poco el tema de como del mercadeo y de cómo promocionar el disco y como que no te gustaba mucho como ese tema de presentar mucho el disco, sino que lo querías lanzar un poco de la noche a la mañana, por así decirlo, y atándolo precisamente como con esta canción de Lucha por las Lucas. ¿Cómo te sientes tú hoy en día frente a la industria de la música? Es decir, pues tú ya Sí. eres un artista, digamos, posicionado dentro del rap en Latinoamérica y pues ya hay, comillas, ciertas expectativas que se deben cumplir, ya todo el tema de los streams y el Spotify también se ha vuelto como otra complejidad más dentro de lanzar música y de hecho en este nuevo álbum, Otro Día Más, tú en varias ocasiones como que sí te paras desde una posición como muy incrédula con la industria, como muy, como que qué mierda esto a veces, ¿no? Como mucho negocio, mucho mercadeo y a veces como que la música pasa a un segundo plano. No sé cuál es tu postura hoy en día frente a esto. Yo creería que no hay que subestimar el hecho de que esta vaina es un negocio, en donde, digamos, esto es un negocio, las personas que están involucradas en la música
Eh, y al mismo tiempo no hay que subestimar eso ni desestimarlo ni creer que la vaina es de mentira. Sí hay que entenderlo como lo que es. Pero al mismo tiempo, yo personalmente a mí lo que más me interesa es sentirme cómodo dentro de esa labor. O sea, no tener que ser otra persona para cumplir las expectativas de otras, para el oyente, a mi público en este caso, a entender que no existe solamente, como te decía, una fórmula de presentarte como artista ante el mundo, sino para mí, yo creo que tiene más relevancia la calidad de la música y, digamos, en cierto sentido, ser lo más constante posible de ahora en adelante, en mi caso, que de hecho, pues ya ahorita está otro día más y ya pronto sale un disco, un mixtape del Dojo que también acabamos de tener listo, ya lo tenemos para salir pronto. Entonces, luego ya me quiero enfocar en el siguiente proyecto. Entonces, digamos que en resumen, mi enfoque personal es darle una prioridad a la calidad del producto y ser un poco constante con esto, pero al mismo tiempo no ser un títere de nadie ni pretender hacer las cosas que hacen los artistas más establecidos, porque esa es la única forma que puede llegar a funcionar. Yo creo que uno puede mantener su integridad. Yo en mi caso, hermano, a mí me encanta, por ejemplo, este tipo de conversaciones me parecen increíbles. Pero, por ejemplo, más allá de esto, tipo estar todo el tiempo publicando que yo, buscando esa fama que para mí en lo personal, la verdad no me interesa en lo absoluto, sino más bien aportar con mi música, con ese algo de que acompañe la vida de las personas como su soundtrack del día a día. Y eso básicamente es mi enfoque, como que entregar la calidad más alta posible en la música y superar esos límites personales creativos que yo quisiera superar y intentar ser yo mismo dentro de este ecosistema, porque es que yo, digamos que entre comillas, por muy poco tiempo en años pasados intentaba adaptarme mucho a esas situaciones y la verdad no me sentía nada cómodo. Entonces ya con la experiencia uno se da cuenta de cómo uno puede ir encontrando su propio camino y no dejar de ser relevante dentro dentro de la movida. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pasando un poco ya como al lado del beatmaking y de como la construcción del sonido de este álbum, pues nuevamente la gran mayoría de los beats en este álbum los hiciste también tú. Y pues es más que evidente que se rompe muchísimo también como el sonido de pronto como que esperábamos tal vez de Real Guaguancó, porque pues teníamos como todos de referente a Latin Jazz Rap, obviamente, pero digamos que siento que este álbum es un disco mucho más, o sea, no está tan concentrado, digamos, o sea, no gira tanto alrededor de los samples, si hay, no son tan evidentemente samples de jazz o tampoco son evidentemente samples de ritmos latinoamericanos, incluso como que el color, el tono del disco también es como bastante oscuro, por así decirlo, y conservan algunos momentos también como esa confección de pronto que venían haciendo desde Worldwide, del disco del Dojo. Entonces, cuéntame un poco cómo fue la construcción del sonido de este nuevo álbum, de Otro Día Más. ¿Cuál fue como tu estado mental para definir los sonidos, los samples, los timbres de los snares, etcétera, para este nuevo álbum? En ese caso, ese, sinceramente, hermano, fue el trabajo más complicado de todos y por eso me llevó tiempo, digamos, tener esa idea concreta que yo buscaba y que me imaginaba. Yo muchas de estas cosas que escuchan en el disco, yo me las imaginé muchas veces y digamos que cuando estaba en México empezando a hacer toda esa parte de los beats, estaba escuchando demasiado todos los discos de Sade y de Phil Collins y algunas cosas de Michael Jackson con Quincy Jones. Entonces, yo estaba como pensando, tipo, ¿cómo puedo hacer para acompañar
el sonido de Latin Jazz Rap con una parte, con una sección instrumental de arreglos tipo de acordes y cosas que acompañen el disco, que lo suban a otro nivel sin necesidad de que sea la misma vaina de Latin Jazz Rap. Claro. O sea, que sea el mismo pedo de samples de jazz, tipo de bebop o de cool o lo que sea, sino más bien extender un poco el registro de ese sonido de Latin Jazz Rap. Entonces, me obsesioné mucho en esa época, ya desde el 2017 estaba muy obsesionado con ese tipo de sintes, de pads ochenteros, y Claro. para mí en mi mente tenía sentido esa fusión entre, digamos, la percusión de la salsa con la batería del boom bap noventero, más los saxofones del jazz y esos pads ochenteros. De alguna manera para mí tenía Mm, eso mucho sentido. sí, sí, Entonces, sí. yo realmente no me iba a lanzar a esa aventura hasta que realmente yo escuchara si realmente iba a funcionar. Entonces me dediqué mucho tiempo haciendo beats, tocando cosas, luego invitando amigos a tocar ciertos arreglos, que si bajo, conga, piano eléctrico, cosas así, y luego guitarra eléctrica. Y luego tuvo tanto sentido que yo dije, nada, esta es la línea. Y básicamente las letras siguen siendo el mismo real, pero obviamente con experiencias totalmente diferentes y mucho más adultas, qué sé yo. Sí, Y sí. obviamente con conceptos y temáticas mucho más honestas sobre este tipo de cosas que estábamos hablando antes, que son muy importantes tocarlos para mí ahora. Creo que es muy importante hablar de esos temas. Y siento que este sonido es un acompañamiento bastante cercano a este tipo de letras que yo buscaba también. Justo ahora que mencionas como que este disco también tuvo participación como de otras personas que tocaban instrumentos, como pues mencionabas como el bajo, algunos sintes, si mal no estoy también hay congas o como pues elementos de percusión también que están grabadas, digamos, no sampleadas. Y uno que siento que es más predominante que los demás, incluso desde el intro, desde la primera canción del disco, es la guitarra eléctrica, que siento que además es un elemento que, o sea, es un instrumento que no se ve muy comúnmente en el rap. Eh, ¿Hubo alguna decisión puntual en usar la guitarra eléctrica o cómo fue el trabajo, con quién la grabaste, cómo fue ese proceso como de direccionar la guitarra en diferentes bits del disco? Básicamente, el tema de la guitarra eléctrica terminó ejerciendo un rol súper importante en el sonido del disco, porque es como, digamos, uno de los instrumentos que más hacen un buen intermedio entre ese sonido del Latin Jazz y el sonido ochentero al que estoy haciendo referencia. Entonces yo siento que es un instrumento que hace un buen puente entre esas dos sensaciones y bueno, esa la grabamos aquí en Bogotá con un amigo que se llama Will Rose. La grabamos ahí y él está acá conmigo en la casa, yo le aportaba ciertas ideas, él a veces llegaba con algo muy concreto. Y realmente en el tema de las congas, hay unas que son, hay como 3 canciones del disco que tienen congas grabadas. Hay otras que sí son sampleos míos que yo agarré, digamos, el sample y hice una composición con ese sample y sirve como de fondo rítmico ahí con el beat y la batería. Pero sin duda los instrumentos le dieron, era otra de las cosas que yo estaba buscando en este disco Ok. desde hace mucho tiempo, Ujú. como lograr ese sonido un poco más completo con músicos que participaran, aportar su punto de vista, su lenguaje y subir un poco, digamos, aumentar un poco el nivel de la experiencia, porque a veces bueno, se sabe que la capacidad de un beatmaker de crear un mundo es infinito, pero al mismo tiempo a veces también hace mucha falta ese complemento orgánico de un instrumento Sí. haciendo algo Ujú. que le dé un toque, tú sabes, diferente. Entonces, yo siento que aquí en adelante quisiera desarrollar muchas cosas más así, porque aparte me siento cada vez más cómodo con esa comunicación entre yo y la persona que es músico, que sí sabe de teoría y todo esto, que yo no sé nada, yo literal no sé nada ni de teoría ni nada, las cosas que yo toco son cosas de oído y que he ido aprendiendo de forma autodidacta.
hablando precisamente también de los invitados, como de los músicos invitados también en este nuevo disco, en la canción Edén colaboras con Ire Pelusa, que pues Ire Pelusa los últimos que 3 años, 2 años, como que se volvió así una de las grandes sensaciones como de la región en Latinoamérica, una de las nuevas grandes voces también de Venezuela. Y no solo ella, sino también pues como todo el parche de Mother Flowers, Bestalón, como todo ese combo que es como una nueva generación, por así decirlo, como una nueva combo, una nueva sangre de artistas de Venezuela que están un poco haciendo nuevas cosas y están teniendo mucha atención. ¿Cómo ves tú, digamos que ya llevas, ¿cuánto? 15 años en esta vaina? ¿Cómo ves tú todo este nuevo parche de artistas de Venezuela? ¿Cómo ves que la gente, el público los está percibiendo y cómo ves como el futuro inmediato de ellos? Se entrecortó. Sí, No te te repito escuché la completo. O pregunta. sea, sí escuché todo lo que dijiste, pero luego de que lo de los 15 años, que como veo en perspectiva, ahí como que no se entrecortó la vuelta. Y eso que si estoy con los datos, Juan, se supone que esta mierda debería servir. Joda. Uf, bueno, te repito. Vale, Eh, repíteme ahí. Entonces, sí, en Eden colaboras con Ire Pelusa, y pues digamos que tanto Ire Pelusa como todo el combo de Mother Flowers y de Bestalón y todo este combo de nuevos artistas, como si están representando de cierta forma como una nueva generación o un nuevo combo de voces de la música en Venezuela. ¿Cómo ves tú a este combo y cómo sientes tú que la gente los está percibiendo? Digamos, pues tú ya eres un artista que lleva 15 años más o menos de trayectoria en la música de tu país. Entonces, ¿cómo ves como este nuevo cambio generacional, por así decirlo, de estos artistas? La verdad, el trabajo que hace Ire Pelusa a mí me parece súper necesario en la movida, sobre todo latinoamericana y en específico venezolana, porque le da la oportunidad a muchas mujeres que quisieran tener esa voz inclinada, tipo, con influencias dentro del hip hop, que de repente no es tan directamente rapear, sino fluir de una manera un poco con cierta identidad, con coros más melódicos, con un concepto, digamos, un poco más personal, porque a mí lo que me gusta mucho de Irepelusa en lo personal es tipo que el mensaje de ella es muy auténtico en el sentido de que ella no está pretendiendo ser una jeva demasiado madura, ni, ni tampoco hacer una vaina como las personas se lo están esperando demasiado, como que bueno, ya esta jeva tiene el talento para hacer, que de igual manera, si ella quisiera llegar a esos límites, digamos, de hacer música mucho más mainstream, yo siento que incluso ella la podría utilizar mucho a su favor por esto que te acabo de decir, de que ella tiene un mensaje muy personal, una visión muy personal de cómo se ve ella escribiendo y haciendo sus mejas. Entonces, en ese sentido, yo creo que Mother Flowers en particular es un crew bastante importante en el momento por este asunto de que presentan una propuesta muy diferente y aparte, pues viéndolo en un contexto más venezolano, ellos realmente son de Lecherías, que es como eh, una ciudad muy lejana de Caracas. Entonces es como la playa, tal, representan otra energía, aparte vienen, digamos, de ese linaje de Willie DeVille, que, digamos, viene siendo como uno de los participantes más importantes de ese crew también, como lo es también del dojo, que de Ujú. hecho Willie DeVille es uno de mis mayores mentores, yo supongo que para ellos también. Entonces, a mí me contenta mucho cada vez que pillo, digamos, todo lo que está sucediendo alrededor de los releases y los lanzamientos de ellos, porque lo hacen de una forma bastante elegante, la estética, aparte, eh, excelente la calidad de la música, del sonido, la producción. Entonces, para mí es muy importante que sucedan este tipo de proyectos porque son muy diferentes. Y Mm. precisamente eso es lo que hace falta, que busquemos esa identidad, que busquemos ser diferentes y distinguirnos como artistas
en vez de emular ciertas cosas que ya son un poco comunes dentro de la industria del rap, si es que lo existe ya. Sí, de acuerdo. Em, Tengo últimas dos preguntas. Una última pregunta sobre el disco y una de cierre. Entonces, sobre el disco, la última pregunta que te quiero hacer es, creo que de las canciones más claves de pronto del disco y como de los puntos focales, es precisamente la última canción. Que se llama pues puntos suspensivos, tres punticos, que además es una canción bastante, pues bastante fuerte. Yo pues no conozco, digamos, pues tu vida personal, digamos, a fondo, pero pues mencionas un episodio bastante duro con eh, tu hijo. Asumo, dices, me prometí quitarme la existencia si mi hijo no lograba sobrevivir en el quirófano, pero aún sigo aquí. Y digamos que la canción sí denota como incluso el mismo hecho que se llame puntos suspensivos también denota como un dejar como abierta la puerta a el futuro, ¿no? O así al menos es como yo interpreté también que se titulará puntos suspensivos. No sé cuál es la razón y cuál es la historia detrás de esta canción y también por qué decidiste llamarla puntos suspensivos. Realmente esa es una de las canciones, puede ser la más o una de las más oscuras del proyecto, Sí. y yo sentía que era necesario también, como te decía, ser muy honesto sobre muchas vainas porque eh, a mí se me puede dar con mucha facilidad tipo poner un beat, eh, 88 BPM y entonces va a rapear Giga y entonces vamos a hablar sobre nuestros skills y tal y un flow y ya. Pero este tipo de canciones empecé a disfrutármelas cada vez más porque realmente tenía mucho tiempo que no hacía este tipo de canciones tan honestas, tan directas. Entonces, eh, pues sí, realmente en ese momento eso fue una etapa medio inicial en mi primer viaje fuera del país y, y bueno, claro, es que cuando uno llega por primera vez en esa experiencia, o sea, en esa etapa inicial es una etapa fuerte, es muy dura generalmente para la persona que emprende este viaje. Entonces, intenté ser muy sincero, muy honesto con la vaina y realmente la canción es un poco abierta en cuanto al concepto. Si te fijas, hay algunas capas, hay algunos momentos donde yo puedo regresar a este tipo de temáticas que te hablo, tipo los skills, y Ujú. un poco más sobre mí, como mi demostración y tal, y luego me voy hacia otras cosas un poco más personales que he vivido, tal, y realmente la razón por la que puse este track en el final, yo siento que es porque el sonido de ese beat es un poco más similar al sonido de Latin Jazz Rap. Entonces, ¿qué quiere decir Ok. esto? Que yo en el proyecto estoy experimentando con ciertos sonidos, pero de igual manera quiero dejar claro en la experiencia global del proyecto que todo proviene de ese mismo sonido y representa más bien una evolución. No quiere decir que no, que esa esencia ya no existe en mí. Entonces, por eso quise poner este track de último para cerrar y volver a esa raíz de ese sonido. Mm. Entonces, viene siendo como una especie de intentar cerrar ese círculo para que nunca se acabe. Y una vez la persona llegue a ese tema final, a mí lo que se me hace interesante de esa canción es que muchas personas pueden tener interpretaciones muy diferentes de lo que le transmite esa canción. O Claro. sea, puede ser que alguien se enfoque más tipo en la vibra del beat y ya y me escuche a mí más rapeando, pero tipo hablando en vez de rapeando mucho. Puede que otras personas la vean como una vaina mucho más depresiva, de confesiones o lo que sea. Ujú. Entonces, es un poco abierta la interpretación que pueden tener las personas con respecto a esa canción. Por eso yo creo que, digamos, le encontré la lógica a ponerla de última y darle ese título, porque para dejarlo un poco abierto, para la interpretación de cada quien. Ok, entiendo. Y justo que mencionas precisamente como esta conexión también que le quisiste dar con Latin Jazz Rap,
pues este año se cumplen, sí, 8 años aproximadamente de Latin Jazz Rap y se cumplen además 10 años de la lengua de los beats y lo oculto de los versos. Pues ya 10 años es un buen tiempo. La última pregunta es un poco esta, es ¿cómo ves tú esos dos primeros álbumes y cómo ves tú ya teniendo como una década bastante sólida de carrera? Yo la verdad no los escucho. Yo la verdad no los escucho y yo creería que otro día más lo voy a escuchar por un tiempo y ya luego como que no, ya no puedo porque es que, hermano, te digo, una vaina es ser tipo artista y una Uy, letra sobre un beat ajá. y que te hacen todo y otra vaina es ser un carajo que haces el beat, haces la letra, estás en la mezcla, estás en el máster, estás en todo y estas canciones yo las he escuchado cientos de veces, todas, las de este Sí, disco en ya te particular y sobre agotas. todo las anteriores, ya llega un punto en que ya para ti esa vaina, o sea, ¿sabes? Entonces, en el caso del primer proyecto, no sé, hermano, yo la verdad le veo muchos defectos, le veo muchas vainas con las que no estoy muy conforme, pero es lógico, o sea, es mi Sí, primer obvio. demo, mixtape que habré sacado en la vida. Luego Latin Jazz Rap sí viene siendo un proyecto mucho más concreto, mucho más sólido en cuanto a digamos, la técnica de las letras, la técnica de abordar los beats. Eh, es un proyecto que me llena mucho orgullo también en ese sentido. De Real Drama también es un EP bastante, pero te digo, tengo esa relación de que cuando los termino, intento no revisitarlos para intentar subir el nivel y, digamos, otro día más es una presentación, digamos, una evolución de Latin Jazz Rap, precisamente por eso, porque yo me aislé de lo que significa y de cómo diseñé el proyecto de Latin Jazz Rap para no crear una copia de ese mismo proyecto, que precisamente no es lo que busco, sino presentar algo nuevo cada vez y que la gente, en ese sentido, cuando vaya a tener un disco nuevo de Real, sea un proyecto que, bueno, puede tener esa misma raíz y esa misma esencia, pero obviamente es una presentación diferente, las temáticas son diferentes, etcétera. Entonces eso era lo que yo buscaba con este disco. Bueno, eso sería entonces, señores y señoras, otro día más de Real Guaguancó ya al aire, ya disponible en todas partes, en todas las plataformas. Vayan y escúchenlo. Muchas gracias, Real, por tu tiempo. De verdad, muy, muy bacano conocerte y charlar contigo. Y pues nada, sí, eso sería todo. Espero podamos encontrarnos en algún futuro cercano y seguir charlando. Entonces, pues nada, muchas gracias de verdad. Hermano, un gran abrazo, gracias por el espacio y mucho éxito con este proyecto que está increíble. Y saludos a todo el mundo ahí conectado. Brutal. Chaolín, voy a ponerle fin a esto. Nos hablamos. Hermano, que cualquier cosa me comenta si la vaina fue una locura, lo de la conexión, que si tal, lo que necesites. De verdad, si la vaina en algún punto no se entendieron muchas cosas, yo estoy dispuesto a hacerlo bien. Eh, y nada, hermano, yo ahorita me voy a poner aquí a hacer un poco de cosas, pero quedo atento a cualquier vaina y Vale, vale. muchas gracias, perro. Un gran Va, abrazo. brutal. Un abrazo, Bueno, men. un abrazo. Cuídate.